Vamos a buscar, hermanos, el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3. Ya hemos leído el pasaje citado en nuestro boletín, versículos 8 al 22. De este pasaje que ya hemos leído, vamos a leer solamente una vez más el versículo 18. Versículo 18, Primera de Pedro, capítulo 3. Veámoslo juntos, hermanos. Dice la palabra de nuestro Señor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Bendito soberano Dios. Gracias por darnos, Señor, tu misericordia de llegar a este día, de disfrutar, Señor, de la obra de tus manos, en esta maravillosa manifestación de tu eterno poder y deidad en todas las cosas hechas. Pero también, Padre, por la maravillosa obra de redención de tu pueblo. Meditando como estamos, Señor, en estos acontecimientos de la cruz, te rogamos que abras nuestro corazón para que sea receptivo, Señor, a tu palabra, y danos una voluntad presta para cumplir, Señor, lo que pides de nosotros. Así te lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Estamos, hermanos, en la celebración de la Cuaresma. Hemos dicho que el término Cuaresma significa 40 y hace alusión al tiempo de preparación, así como para celebrar el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo en Navidad. Previamente celebramos el Adviento, precisamente, ¿no? El periodo anterior al acontecimiento como tiempo de preparación para la celebración. También, previo a los acontecimientos de la cruz que nos relatan las Escrituras, la Cuaresma es un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación sobre nuestra relación con Dios y de lo bienaventurados que somos al recibir una salvación tan grande sin que nosotros hayamos merecido o hayamos hecho algo para merecerlo o para obtenerlo. En todos estos acontecimientos lo que brilla es la gracia de Dios. En todo esto lo que debe ser resaltado es la gracia de Dios hacia nosotros. Así pues, hemos estado meditando sobre la cruz, un símbolo que ha identificado a lo largo de la historia a los cristianos, a la fe cristiana. Donde quiera actualmente que vemos una cruz, sin duda que está como un símbolo de la fe cristiana. Los cristianos adoptamos la cruz como ese símbolo de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al contemplar la cruz, como lo hemos estado haciendo estos domingos previos a la conmemoración de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, hemos hecho entonces ya mención de ese significado. El domingo pasado, estudiando en el libro de los Hebreos, el capítulo 9, dijimos que la cruz nos recuerda el sacrificio ahí acontecido, siguiendo y cumpliendo fielmente
lo que enseñaba en el Antiguo Testamento el sacrificio de expiación presentado por el sumo sacerdote una vez al año, así como lo dice Levítico capítulo 16. Cumpliendo eso, que era símbolo de lo que había de venir, que tenía un sentido pedagógico, aquel ministerio del sacerdocio y los sacrificios, particularmente el sacrificio de expiación. Nuestro Señor lo cumplió a la perfección. Nuestro Señor se ofreció como sacrificio por nosotros en esa cruz. Nuestro Señor Jesucristo fue el sumo sacerdote, pero a la misma vez fue la víctima expiatoria. Ese fue un sacrificio propiciatorio, un sacrificio por medio del cual el Señor compró el perdón de nuestros pecados. Recordando un poquito lo que hemos visto acerca de la cruz para que tengamos presente, dijimos que la cruz era un instrumento de castigo y se usaba mucho antes de nuestro Señor Jesucristo. La crucifixión era un método de tortura. Por lo tanto, quienes morían crucificados experimentaban una tortura dolorosa, dolorosísima. La agonía era lenta. Y este método de la crucifixión como castigo era utilizado para castigar a los esclavos rebeldes. Más tarde fue usado también para castigar a los libertos de las diversas provincias romanas. Por ello también castigaban a los que se dedicaban a la piratería, que había muchos que asaltaban en los caminos diversos. La seguridad no era tan buena. Había asaltos y todo eso. Y también era un método de castigo para los enemigos y los criminales odiados. Es decir, era un castigo terrible. Cuando se aplicaba a los ciudadanos romanos, porque por norma los ciudadanos romanos estaban exentos de este castigo, pero se les aplicaba solamente en el caso de crímenes mayores, crímenes contra el Estado, cuando cometían, por ejemplo, alta traición. Como en otros países, la alta traición se castiga con el fusilamiento. Pues bien, teniendo esto como contexto, nuestro Señor Jesucristo sufrió tal padecimiento, tal sufrimiento, tal muerte, sin merecerlo. Podríamos ver desde un aspecto como la muerte más injusta que ha habido en la historia de la humanidad. En el pasaje de la primera epístola del apóstol Pedro, el pasaje que hemos leído, este pasaje pareciera que no tiene en primera instancia nada que ver con lo que estamos diciendo, porque el pasaje, el libro completo y el pasaje particularmente fue dirigido a los creyentes que estaban luchando con diversas pruebas y tentaciones a las que estaban expuestos, como es claramente evidente en la lectura que hemos hecho. En esta parte del capítulo 3, el apóstol Pedro está exponiendo la forma en que los cristianos deben conducirse bajo el sufrimiento, porque están sufriendo en muchos lugares. Y para alentar a los cristianos a soportar fielmente el sufrimiento que se ha venido y las tentaciones de las cuales han experimentado, pone el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde está insertado el versículo 18. En este pasaje, capítulo 3, versículo 18, tomamos hoy precisamente este versículo para mirar por medio de este versículo nuevamente hacia la cruz. Invitar a los hermanos a dirigir nuestra vista una vez más a la cruz
donde tendió nuestro Señor Jesucristo. Y traer a la memoria lo que sucedió en esa cruz y su significado para el mundo, para la humanidad y para cada uno de nosotros. Hacer memoria. Una acotación aquí. Recordar, que es un término que usamos mucho y sobre todo en estas celebraciones, recordar. Usamos este término muy a menudo como para evocar algunos datos, traer a la memoria. Y quizá es en el sentido que lo hemos estado usando y está bien. Pero quisiera decir algo simplemente de paso a este respecto. El término recordar quiere decir mucho más que solo tener en memoria un dato, una información. De hecho, el término recordar viene del vocablo latino recordari, que tiene dos raíces. El prefijo re, que quiere decir volver a, o quiere decir de nuevo. Y cordis, que quiere decir corazón. Entonces, el término recordar quiere decir volver a pasar por el corazón. Recordar no es solamente tener un dato, una información, sino hay una costumbre que tenemos y decimos a menudo, recordar es volver a vivir. Porque cuando uno recuerda, uno como si volviera a ese momento y siente muy cercano a todo nuestro ser aquello que pasó. Así es como debemos recordar lo que las Escrituras nos dicen. No como un mero dato, no como una mera tradición, sino volver a pasar por el corazón, que no quiere decir solo sentimientos, sino que simbra. Todos recordamos, todos tenemos estos. Por ejemplo, cuando nuestros padres ya no están con nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Llegan momentos en que quizá estamos disfrutando de un guiso delicioso que le gustaba mucho a nuestros padres, y entonces no solamente comemos, sino decimos, ¿no? Nos sentimos como sentados ahí cuando estaban nuestros padres y disfrutando de esa comida. Se vuelve algo vívido. Eso es recordar. Y cuando nos acercamos a estos acontecimientos de la cruz, es como debemos recordar. Por eso quise hacer esta aportación, esta nota aquí un tanto al margen. Recordar antiguamente también significó, y en algunos lugares, sobre todo en provincias, puede que todavía se use así, recordar se usó como sinónimo de despertar, o también volver en sí. Lo cual tendría el sentido, por ejemplo, de salir del sueño, de dejar de dormir, de espabilarse. Suena un poquito extraño en algunos lugares cuando digan, me voy a echar una siesta, ahí me recuerdas, ¿no? Lo que quiere decir es, me despiertas, para que yo me despabile, vuelva en mí. También en este sentido, porque los cristianos vivimos inmersos en la prisa de esta vida, ¿no? Aún con todo y el encierro que la pandemia ha significado, las preocupaciones y todos los quehaceres nos mantienen ocupados. Y aún vivimos nuestra vida cristiana y aún vivimos las celebraciones como estas, como algo
meramente parte de la tradición. No, necesitamos despertar de eso, necesitamos despabilarnos de eso, necesitamos que estos eventos signifiquen realmente algo vívido en nosotros y motiven nuestro vivir, impacten nuestra vida y conduzcan nuestros pasos. Con esto, observamos entonces, hermanos, que la época de la Cuaresma y en esta reflexión y meditación en la palabra es para que salgamos del sueño en que nos ha colocado la pura costumbre, en la que puede tenernos la pura costumbre, en la que podemos estar solo como un cristianismo estancado, un cristianismo infructuoso, porque estas cosas son solamente mencionadas al margen, pero pareciera que no las creemos, pareciera que no hacen impacto en nosotros, porque hemos olvidado. Sí, podemos mencionar y podemos repetir lo que sucedió, pero lo que sucedió no forma parte de nuestra profunda experiencia, que sea lo que nos motive día con día. Porque cuando miramos a la cruz nos recuerda la muerte del justo por los injustos, como dice el apóstol Pedro. El justo por los injustos. ¿Qué de relevancia tiene esto? Que digamos esto, que el apóstol Pablo diga, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Los términos justo e injusto tienen un significado jurídico o legal. Es decir, estos términos se dicen apelando a una autoridad, a una ley. Aunque también podemos usar el término en muchos sentidos y en muchos contextos de nuestra vida diaria, ¿no? Los hijos de repente dicen, papá, eres injusto, papá. O los hermanos, cuando están compartiendo algo, de repente pueden decir, eres injusto conmigo. Usamos el término en muchos contextos en nuestra vida diaria, pero los términos justo e injusto tienen un significado jurídico o legal. Quiere decir que los términos hacen referencia a una norma o una ley. En el caso del contexto de la Escritura, la ley de nuestro Dios. Porque es ante Dios que los seres humanos somos declarados o justos o injustos. Porque es ante Dios y es por la ley de Dios que todos nosotros somos vistos por nuestra relación de pacto con Dios. Ya hemos hecho referencia a la caída del hombre en el pecado. Y como nos recuerdan nuestros catecismos, el pecado es el quebranto de la ley de Dios o su incumplimiento. Pregunta 14 del Catecismo Menor de Westminster. Eso es el pecado. Miramos entonces cómo tiene una referencia jurídica. ¿Qué es el pecado? El pecado es la violación de la ley o el quebranto de la ley. Ese es pecado. O también es el incumplimiento de la ley, es decir, quien no cumple la ley también peca. Quien actúa contra la ley peca, y quien no cumple lo que la ley dice peca. Miramos cómo hay una referencia entonces con la ley. Teniendo esto en mente, quisiera decir que esto es algo que nosotros debemos especialmente tener presente. Porque pareciera que en la cultura mexicana, y no solo mexicana, parece que latinoamericana, porque es el mismo fenómeno en muchos países hacia el sur, nosotros
parece que no hemos llegado a entender completamente el significado de pasajes como estos en la Escritura. Que no hemos llegado a entender el concepto escritural de ley. Porque aunque hablemos de leyes, parece que no hemos llegado a verlos correctamente. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con el concepto de ley. ¿En qué nos podemos basar? En que todos estamos tratando nuestra vida diaria de eximirnos de la ley. Es decir, que no la respetamos. Y pareciera ser que en ninguno de los ámbitos respetamos la ley. Ese es el problema de la corrupción y de otros muchos males en la sociedad. ¿Por qué? Porque en nuestros contextos el catolicismo romano es el que predominó. Muy diferente, si vemos en aquellos países donde la fe reformada impactó, ahí la visión de los ciudadanos de la ley es muy diferente. Respetan la ley, obedecen la ley, se sujetan a la ley. Entre tanto que los latinoamericanos, todos los días tratamos de evadir la ley, de incumplir la ley. ¿En qué sentido? Es característico para nosotros, por ejemplo, llegar tarde a cualquier cita. ¿Por qué llegamos tarde a cualquier cita? A la escuela, al trabajo, a un compromiso. Hasta para casarnos llegamos tarde, ¿no? La ceremonia es a las 11 y se viene celebrando 12:30, 1 de la tarde. ¿Qué pasó? Todo el mundo llega tarde. Nadie tiene el sentido de compromiso que tienen las normas. No hacemos la tarea en la escuela y eso se vuelve normal. Somos estudiantes. Cuando nos inscribimos a una escuela, ¿a qué nos comprometemos como estudiantes? Pues a estudiar, a cumplir con las tareas, a aprobar los exámenes. ¿Pero qué se vuelve norma? No hacer la tarea. Todos los días llega alguien diciendo, no hice la tarea. Y no se siente mal. Excusas para no hacer la tarea, todos las hemos usado. La libreta se la comió el perro, el libro se me olvidó en la combi, cosas por el estilo. Todos violamos las leyes de tránsito. ¿Y quién se siente mal por eso? ¿No? Y todo después, sin el más mínimo problema de conciencia. Y para todos los casos tenemos siempre excusas. De todo queremos salir presentando excusas. Creo que por eso mismo, si este es nuestro pensamiento, si es nuestra cosmovisión de la ley, con respecto de la norma, creo que no hemos desarrollado una vida cristiana plena. Nuestro problema es que en nuestra visión está bien quebrantar la ley, o evadir la ley, o solucionar algo con alguna excusa. Pero en términos de la palabra, esto no es así. Las Escrituras nos muestran que la justicia de Dios y el carácter de Dios y la ley de Dios es absoluto. Repito eso. Las Escrituras nos muestran que la justicia de Dios, el carácter de Dios y el carácter de su ley son absolutos. Con Dios no hay negociaciones. Con Dios no hay excusas. Con Dios o cumples la ley, obedeces la ley, o la desobedeces. No hay otro medio. Con esto, en contexto,
Estamos listos para definir entonces lo que la Escritura llama el hombre pecador, declarándolo injusto. Porque dice que el justo murió por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Nosotros, los pecadores, los que desobedecimos la ley de Dios desde nuestros primeros padres y después nos hemos pasado la vida quebrantando las leyes de Dios. Cuando hablamos de desobediencia, en términos de la Escritura, es desobediencia a la ley de Dios, a la ley que tiene un carácter absoluto. Y nuestros primeros padres, y nosotros con ellos, nosotros con Adán y con Eva, nosotros desobedecimos, pecamos, y por eso mismo nos hicimos merecedores del castigo correspondiente. ¿Cuál es el castigo correspondiente? Dice Dios, cuando habló con Adán en el huerto del Edén, el día, señalándole al árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, el día que de él comieres, ustedes ya saben la sentencia, ciertamente morirás. ¿Hay alguna escapatoria para eso? ¿Hay otro camino para evitar eso? No, para Dios no, porque la ley es o tiene un carácter absoluto. El profeta Ezequiel dice en el capítulo 18, el alma que pecare, esa morirá. Es categórica la ley. No hay otro camino, no se puede evadir. Quebrantas la ley de Dios, pecas contra Dios, mueres. Y el apóstol Pablo escribió en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Miren entonces, desde el Edén, a lo largo de la historia, hasta el tiempo de la Iglesia Apostólica, no cambió la ley. Las leyes humanas cambian. Lo que hace 10 años era malo o era injusto, ahora es justo y viceversa. Dios no. El mismo principio de la ley de Dios de hace 5,000 años es el mismo de hace 4, es el mismo de hace 3, es el mismo de hace 1 y es el mismo hoy. La ley de Dios es absoluta. Y por lo tanto, el hombre no ha dejado de ser injusto. El hombre es injusto. El término usado por el apóstol Pablo en este pasaje, el apóstol Pedro, es ádicos. Es una palabra que comienza con un prefijo que es a. En nuestras palabras en español, muchas palabras comienzan con un prefijo a, que indica privación. Es decir, quiere decir no o sí. Lo que, por ejemplo, querría decir anatomía. Por ejemplo, ¿no? Sin. ¿Y qué? Justicia. Entonces, ¿qué es un injusto? Un injusto es alguien que no tiene justicia. Alguien que es injusto. Alguien que vive sin justicia. Es decir, sin obedecer la ley. Describe entonces este término de injusto a alguien que es encontrado culpable ante el tribunal de Dios porque ha cometido una infracción contra su ley. Eso es lo que es un injusto. Eso es lo que es el pecador.
El pecador es alguien que delante del tribunal de Dios es encontrado culpable porque se ha visto que ha infraccionado la ley de Dios. Y eso demanda, por parte de la ley, una retribución. Exige una retribución la ley de Dios. Y no hay vuelta de hoja con eso. No hay cambio con eso. Con Dios no hay una negociación para cambiar eso. Por eso hemos hecho alusión a la ley. ¿Qué dice la ley? Si comes de ese árbol que te dije que no, morirás. Por eso la ley dice, el alma que pecare, es decir, que quebrante la ley de Dios, que desobedezca la ley de Dios, morirá. Y el apóstol Pablo dice, la paga del pecado es la muerte. Con Dios no hay pretexto que valga. Ninguno de nosotros tiene un pretexto delante de Dios. No hay manera de darle vuelta a la ley. No hay manera de evadir el castigo. Esa era nuestra suerte. Esa era nuestra situación. Eso es lo que tenemos que ver. Si nos vemos cara a cara con Dios, veríamos a un juez justo. Y un juez justo es un juez duro. A nadie le gusta. ¿A quién le gusta tener un profesor estricto? ¿A quién le gusta tener un juez estricto? ¿A quién le gusta tener un entrenador estricto? ¿Por qué no les gusta? ¿Ah? Porque ellos sí les van a hacer cumplir lo que tienen que cumplir. Y eso no nos gusta. Siempre estamos buscando cómo no cumplir con lo que tenemos que cumplir. Por eso nos buscamos el profesor más, ¿cómo se dice ahora? En nuestros tiempos era el más barco, ¿no? Sí, pasas mi materia con que vengas a la clase, ¿no? Ya con eso. Si aprendiste o no aprendiste, quién sabe, pero ya pasas mi materia. Otros ya sabían un regalito al profesor. Ya con eso pasa. No, Dios es un Dios justo, quiere decir un Dios estricto, un Dios que exige que su palabra se cumpla, y los que no la cumplen, y los que la quebrantan, la ley misma exige su castigo. En ese contexto, el amor de Dios se manifiesta en Cristo por el pecador. Aunque los injustos eran merecedores del castigo advertido por la ley de Dios, Dios, como ya hemos visto, como ya advirtió Dios antes, lo hemos recordado y lo estamos recordando y enfatizando, Dios mostró su misericordia de una manera por demás maravillosa. Y aquí también, hermanos, el término misericordia es un término interesante. Es un término que también procede del latín. Muchas palabras de nuestro idioma vienen del latín, del griego, y son palabras muy interesantes cuando uno descubre su significado. La palabra misericordia viene del latín y tiene tres partes. Primero, del origen de la palabra miser, que quiere decir miserable, desgraciado, desdichado. No son palabras bonitas, ¿no? Segundo, cordis. Ya dijimos qué quiere decir cordis. Cuando hablamos de recordar, también viene de ahí. Cordis, corazón. Y termina con el sufijo ia, que indica cualidad o virtud. Tres partes entonces. Miserable, desgraciado, desdichado. Alguien que causa compasión. Cordis, corazón. Y el sufijo
ia que indica cualidad o virtud. Luego entonces, ¿qué quiere decir misericordia? Misericordia significa tener la capacidad de sentir la desdicha de los demás. O tener la cualidad o la virtud de un sentimiento por un desgraciado, o de tener, podríamos decirlo así, tener corazón por un miserable, tener corazón por un desgraciado. Usamos mucho la palabra compasión. Cuando decimos que Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que nosotros éramos miserables y desgraciados, puesto que estábamos condenados a la muerte. Estábamos en una condición de miseria. Y Dios tuvo compasión de esos desgraciados y miserables. Envió a su Hijo. Qué manera más maravillosa de mostrarnos compasión de nuestro Señor. Esa compasión de Dios por el pecador, esa compasión de Dios por el miserable, por nosotros desdichados, se manifestó en que envió a su Hijo unigénito, como dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? El Señor mostró esa compasión para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor envió a su Hijo como sustituto por el injusto. El justo por los injustos. Fue un sustituto nuestro Señor Jesucristo de nosotros. Fue la víctima sacrificial que fue ofrecida en el día de la expiación. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue un sacrificio perfecto o un sacrificio justo. Nuestro Señor es llamado el justo en este texto del versículo 18. Y obviamente el término tiene mucha relación con injusto. La palabra es dikaios, que se deriva del griego dike, que quiere decir justo, correcto, lo que tiene aprobación judicial, es decir, lo que aprueba la ley. O aquel que se conforma a la ley es justo, porque hace justicia, hace lo que la ley dice. Y en esto el Señor Jesucristo era justo. Cuando el Señor Jesucristo vino a donde venían toda la gente a ser bautizados por Juan el Bautista, como nos dicen los evangelios, Juan no tenía problema en bautizar a todos los que venían de Jerusalén y de otros lugares arrepentidos. No tenía problema, porque esos eran pecadores y se arrepentían de sus pecados y venían buscando perdón. Pero entre ellos se formó el Señor Jesucristo. Y cuando lo vio Juan, se detuvo. Y Juan dijo: Señor, ¿y tú por qué estás formado ahí? Aquí están formados los pecadores. ¿Y qué haces tú ahí en medio de ellos? Tú no tienes pecado, tú eres justo delante de Dios. Al contrario, aquí más bien sería que tú me bautices a mí, porque yo sí soy pecador. El Señor Jesucristo dijo: conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, es correcto que cumplamos todo lo que ha ordenado Dios.
El Señor Jesucristo del Sermón del Monte lo afirma también. No he venido para quitar la ley, he venido para cumplirla, para someterme a ella, para darle cumplimiento pleno. Así que en eso se muestra el amor de Dios. Y que siendo nosotros miserables, el Señor tuvo compasión de nosotros. El Señor nos miró, arrojados ahí en nuestra miseria, en nuestra desgracia, y fue movido a compasión y envió a su Hijo justo, no solo unigénito, justo, perfecto en todos sus caminos. Y aquí nos lleva más centradamente el versículo 18. El justo en lugar de los injustos. El Señor Jesucristo fue el único que cumplió perfectamente la ley de Dios. ¿Merecía castigo? No. Era el único que no merecía castigo. Pero por la misericordia del Padre, esa misericordia de la que hemos ya hablado, fue puesto en el lugar de los injustos para pagar por ellos todo el costo de su salvación. Eso es lo que nos recuerda la cruz. Al mirar a la cruz, observamos ese símbolo de la misericordia de Dios, que mereciendo nosotros estar ahí, que mereciendo nosotros ser castigados con esa muerte terrible, porque nosotros no nos rebelamos contra el Estado romano, no nos rebelamos contra el Estado judío, nosotros nos rebelamos contra la autoridad de Dios, contra el señorío de Jehová. Esa cruz debía ser para nosotros, y ese sufrimiento atroz debería ser nuestro. Pero cuando vemos esa cruz, vemos el costo de nuestra salvación, vemos que en esa cruz murió un justo, en representación de nosotros los injustos. El apóstol Pedro nos dice que el Señor padeció, sufrió, siendo completamente justo o inocente. Hermanos, si nosotros no somos inocentes, hay muchas veces en nuestra vida que con qué vehemencia defendemos nuestra inocencia. Yo no fui, yo soy inocente, a mí no me castiguen, a mí no me vean, ¿no? El Señor, dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y se cometió en él esta injusticia. Porque los que deberían morir éramos nosotros. Sin embargo, Él asumió el sufrimiento nuestro. Él asumió el lugar nuestro y con esa entrega completa y obediencia al Padre, padeció todo lo que nuestros pecados merecían, siendo completamente inocente, siendo completamente justo, padeció por nosotros. Tres cosas hay aquí muy importantes que recalcar. Primero, que padeció a causa de los pecados ajenos. No eran suyos. Él no tenía que sufrir. Él no tenía que morir. Es más, ni siquiera tenía que haber venido al mundo. Pero lo hizo a causa de nosotros, a causa de nuestra desobediencia. Las decisiones, hermanos, tienen consecuencias, a veces terribles. ¿Cuántas veces hemos sido o hemos vivido circunstancias así?
por decir algo muy simple, ¿no? A veces alguien va manejando en su carro y va buscando una dirección y lleva al copiloto y le dice, ¿no? A ver, tú revisa, ¿cómo se llama ahora el GPS? Y confía en él, pero se equivoca. Y vamos por otro lugar que no debíamos. ¿Y qué pasa con el que se equivocó? ¿No? Pobrecito, lo traen asoleado a partir de eso. Por tu culpa estamos aquí. Si tú te hubieras fijado, no estaríamos aquí. Si hubieras tenido cuidado y te dije, y... pobrecito. Bueno, porque diríamos, a causa de su error, mira lo que estamos pasando. Y así hay muchas circunstancias en la vida. Y para eso somos buenos. ¿No? Bueno, dice el apóstol Pedro, el Señor Jesucristo padeció a causa de ustedes. El sufrimiento del Señor Jesucristo no fue por Él, no fue porque lo merecía, fue por ustedes. Ustedes son la causa de su sufrimiento. Segundo, el Señor padeció a favor de ustedes, a causa de ustedes, pero a favor de ustedes también, como ya lo vimos en Hebreos. El sumo sacerdote era establecido por Dios para nosotros. Igual, el Señor Jesucristo fue puesto ahí para hacer algo a favor de nosotros, algo que nos beneficiara a nosotros. ¿Cuántos signos hay, hermanos, que recuerdan eso? Mirando a Jesús en la cruz, yo recibí algo por ese sacrificio de nuestro Señor. Los que eran enemigos de Dios recibieron algo, como dice Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10. Veamos rápidamente, hermanos, este pasaje. Romanos capítulo 5. Dice el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos, lo mismo que injustos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El Señor padeció a favor de nosotros, para traernos beneficios a nosotros, y aquí están dichos ya. Hemos sido justificados en su sangre. Ese es el resultado. Esa es la tercera cosa. Primero, a causa de nosotros, a favor de nosotros, y el resultado de su sufrimiento vicario fue la reconciliación de los injustos con Dios por medio de la obra de la cruz. De esa manera los injustos dejaron de ser injustos y, como las Escrituras llaman a los creyentes, ahora somos los justos. Somos contados entre los justos, no por la justicia propia, sino por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, manifiesta en la cruz. Y el último punto, hermanos. El castigo recibido en representación de los justos no fue otro sino la muerte. Vemos la ley. El Señor Jesucristo, aun cuando era el Hijo de Dios, no alteró la justicia,
si comes de ese árbol, dice Dios, morirás. El profeta Ezequiel dice, el alma que pecare, eso morirá. El apóstol Pablo dice, la paga del pecado es muerte. ¿Acaso viendo el Señor Jesucristo, Dios a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cambió esa ley? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros, así como padres, cuando queremos imponer nuestra autoridad, de repente nos presentamos algo así firmes y decimos, si lo haces te voy a castigar? Pero cuando nuestro hijo comete la violación a la ley y está ahí como con sus ojitos así, ¿no? Se nos hace agua el corazón, decimos, hacemos la ley a un lado, ¿no? Y decimos, hijo, no ha pasado nada, ¿no? Nos olvidamos del castigo. Nuestro hijo fue advertido de la ley y le advertimos del castigo, y cuando estábamos frente a frente, nos olvidamos. Dios no hace eso, porque Dios sí es justo. ¿Y qué tuvo que padecer su Hijo? Todo el sufrimiento a causa de los pecados y la muerte. Siendo a la verdad muerto, dice el texto. El término muerte, tanatoteis, que es el término que usa el apóstol, expresa el padecimiento de una muerte violenta. Y miren que si no lo fue. La agonía de nuestro Señor por nuestros pecados, el sufrimiento por nuestros pecados, en nuestro lugar fue terrible. Se burlaron de Él, le abofetearon, le azotaron, le escupieron. Hoy se suele decir, ¿no? El vía crucis en ese sentido. Sufrimiento. Clavados sus manos, sus pies, corona de espinas. Una muerte violenta. A veces nosotros decimos, cuando yo muera quisiera morir dormido, ¿no? Ahí en mi camita y no desperté más. El Señor no murió de muerte accidental. El Señor no murió de muerte natural. El Señor experimentó una muerte violenta. Porque esa era la paga por el pecado. Fue una muerte infligida como castigo por el pecado. Al mirar al Señor Jesucristo ahí, debiéramos pensar en nosotros. Porque cuando uno piensa en eso, y uno piensa en uno mismo, hermanos, hasta un sudor frío recorre su cuerpo. Porque yo debí estar. ¿No? A veces ocurren accidentes cercanos a donde uno está. Y de repente uno se mueve un poquito y ahí donde uno estaba sucede algo terrible. Y de solo verlo y de solo pensar en lo que pudo haber sido, hermanos, uno suda frío. Si no me hubiera quitado aquí, una vez iba caminando, creo que a la escuela de mis hijas cuando iban al kinder, y pasando un edificio tiene unas salientes y tiene unas macetas ahí de barro. Yo creo que ya de tanto remojado que estaba se desprendió y como de un tercer piso cayó una maceta y cayó así escaso 1 metro de mí. En ese momento no me dio miedo. Me dio miedo ya cuando fui caminando unos 10 metros de adelante, pensando en que si eso me cae en la cabeza, ¿no? Hasta ahí llegó, hasta ahí se llamaba. Entonces uno piensa, si eso me hubiera pasado a mí, uno entonces comienza a temblar. Todos los que han experimentado algunas situaciones saben lo que es eso.
Bueno, pensemos en esto. Miremos a Cristo, contemplemos a Cristo en la cruz, sufriendo la muerte más terrible, una muerte violenta. Y uno piensa, el que debía estar ahí, y el que debió sufrir todo eso era yo. Porque el injusto soy yo, no mi Señor. Y el Señor tomó mi lugar. ¿Qué muestra de amor del Señor por mí? Los eventos de la cruz nos enseñan eso. Miren qué sufrimiento, qué dolor, qué terrible muerte. Porque el Señor exclamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La muerte de nuestro Señor ha garantizado nuestra salvación. El castigo por nuestros pecados fue pagado por nuestro Señor en la cruz. La maldición que pesaba sobre mí fue llevada por mi Señor en la cruz. Dice el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 39. ¿Es más importante haber sido crucificado que morir de otro modo? Y responde, sí, porque este género de muerte me garantiza que Él cargó sobre sí mismo la maldición sentenciada sobre mí, por cuanto la muerte de cruz era maldita de Dios. Concluyendo, hermanos, en todo eso, ¿qué aprendemos de esto cuando vemos la cruz? Lo primero es maravillarnos. Al ver las Escrituras y al recordar todo esto, podemos entonces volver a pasar por el corazón. ¡Qué maravillosa obra de Dios por nosotros! Seríamos ingratos, hermanos, si no pensamos y si no tenemos todas estas cosas presentes, pensando en lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Porque al traer al corazón esto, nos aproximamos a la Pascua, a celebrarla correctamente. Recordar es volver a vivir, dice un dicho popular. Recordar es volver a pasar por el corazón, como hemos dicho antes. O también despertar. Todas estas cosas que fueron llevadas a cabo por nuestro Señor en la cruz, como un acto de amor, de misericordia por los injustos. Todo este acto de nuestro Dios de mostrar tener corazón por los desgraciados, por los miserables. Recordar esto, hermanos, sería imposible que no arranque algunas lágrimas de nuestros ojos. Pensar en esto. Seríamos insensibles para no hacerlo. O bien, no entendimos nada. Porque el que no entiende, no siente. Y finalmente, esto debe llenar nuestra vida de gratitud. Y por gratitud, una vida de obediencia a la ley de Dios. Porque así es como se define una vida cristiana. La vida cristiana no es otra cosa, sino habiendo aprendido de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también vivir en conformidad total a la ley de Dios. Y para eso no hay excusas. No tenemos excusas. Ahora, no para salvación, sino por gratitud, vivir una vida cristiana, y lo recalco, vivir en conformidad total a la ley de Dios. Porque un día fuimos injustos,
Pero Dios en Cristo nos ha hecho justos. Y ahora somos pueblo de Dios. Que el Señor nos bendiga, nos guarde. Que el Señor produzca en nuestro corazón un ferviente amor por nuestro Señor para vivir nuestra vida cristiana en completa obediencia. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Agradecidos profundamente, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Algo que nos confronta, Señor, con nuestra realidad. Una palabra, Señor, que es directa. Lo bienaventurados que somos. De que tú, Señor, hayas tenido misericordia. Y un justo, tu Hijo amado, tu unigénito, nuestro Señor Jesucristo, tomara el lugar de nosotros, los injustos, para morir la muerte más violenta, para derramar su sangre en el Calvario, para morir en la cruz. Y traernos perdón, reconciliación contigo. Es a través del sacrificio en la cruz, Señor, que nos acercamos hoy. Ya no como extraños, sino como dice el apóstol Pablo, como la familia de Dios. Tu familia, Señor. Ahora te rogamos, Padre, que tú afirmes nuestra fe. Y así como nuestro Señor nos enseñó una obediencia completa a tu ley, ahora nosotros también, Señor, como los reconciliados, como los redimidos, ahora también, todos los días de nuestra vida, las vivamos, Señor, en un cumplimiento obediente y completo de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.